Bienvenidos al estudio del segundo libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 16 versículo a versículo. Absalón se ha ganado el corazón del pueblo a través de los años, por medio de mentiras y engaños. David tiene que salir de Jerusalén porque su hijo ha dado un golpe de estado. Ahora David se encuentra fuera de Jerusalén, fuera del trono, fuera de casa, lejos del arca, y es perseguido en el desierto. Los ereteos, peleteos y geteos se mantienen fieles a David. Los sacerdotes y levitas acompañaron a David, pero David les dijo que regresaran a Jerusalén con el arca, además de que ellos serían una fuente de información. Usaí Arquita, también amigo de David, es enviado al palacio para frustrar los consejos de Ahitofel, el consejero que había sido de gran confianza para David, pero que ahora se ha vuelto del lado de Absalón. David se encuentra con una gran aflicción en su corazón. No hay tiempo para detenerse, no hay tiempo para descansar. Su objetivo es cruzar el Jordán. Deben avanzar lo más rápido posible. En medio de sus aflicciones, David debe tomar una decisión que cambiará el curso de la historia. El título del tema es David descansa en Dios. El bosquejo de hoy es, primera parte, David sale del territorio de Judá, versículos 1 al 14. Segunda parte, Absalón entra en Jerusalén, versículos 15 al 23. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tu palabra es esa espada de doble filo que ediciona nuestros pensamientos e intenciones. Y no solo eso, sino que también tu palabra es bálsamo, Señor. Estamos tal vez buscando descanso, pues en tu palabra podemos encontrar paz, gozo y alegría. Así que ponemos este tiempo en tus manos para recibir tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera parte, David sale del territorio de Judá, versículos 1 al 14. David se encuentra en el Monte de los Olivos, ahí lo dejamos, ahí se quedó, ahí encontró a Usaí Arquita y lo envió a Jerusalén. David está caminando hacia el este para cruzar el río Jordán, y en este camino del Monte de los Olivos al Jordán va a tener una serie de encuentros, específicamente con dos personas de la casa de Saúl. Al primero de ellos lo conocimos en 2 Samuel 9, y es Siba, criado de Mefiboset, versículos 1 al 4. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte de los Olivos, aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose, rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Si recordamos, Siba era el criado de Mefiboset, el hijo de Jonatán, que estaba lisiado de sus pies, y quien había recibido el amparo de David. No solo el amparo, sino la protección y la provisión. Él comía de la mesa del rey. En este encuentro Siba lleva 2 asnos. Lleva una gran cantidad de alimentos para David y su familia, y seguramente quería congraciarse con David y asegurar su protección. David está interesado por Mefiboset e interroga a Siba acerca de su amo. Y Siba le aseguró que Mefiboset se había quedado en Jerusalén con la esperanza de que Absalón le devolviera el trono de su padre. Pero Mefiboset sabemos que vivía en Jerusalén, y si se quedó en Jerusalén, también recordamos que permanecía siendo cojo. Y resulta muy dudoso que Absalón le diera el reino. Aun cuando hubiera tenido éxito esta revolución, no le habrían dado el reino a un descendiente de Saúl. Y además ya lo hemos visto que Absalón quería el trono para sí. Así que más adelante el texto bíblico nos dará luz al respecto. Por el momento, David le creyó a Siba y le dio una recompensa, seguramente la recompensa que le esperaba. Fue completamente injusto que David le quitara la propiedad a Mefiboset sin escuchar pues, la otra versión del relato. Solo pudo pensar en ayudar a Siba. ¿Por qué? Porque Siba le traía alimentos. Y de esta manera David siguió su camino. Y el siguiente encuentro que tuvo David fue con otra persona ligada a la casa de Saúl, pero esta vez es con Simei, hijo de Gera, versículos 5 al 8. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salió uno de la familia de casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda.
Y decía a Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha pagado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Simei era de la tribu de Benjamín y de la familia de Saúl. Muchos miembros de esta tribu, aunque vivían sometidos bajo el reino de David, pues siempre estuvieron listos para, cuando se presentara la oportunidad, pues levantarse en armas contra el reino de David, contra toda la casa de David. Y Simei no había manifestado antes ninguna de estos sentimientos que tenía en su corazón, pero tan pronto tuvo la oportunidad, tan pronto la adversidad tocó la casa de David, Simei se mostró tal como era. Antes había honrado a David, pero ahora lo denigraba y lo maldecía. Es cierto que el Señor había permitido que una serie de acontecimientos cayera sobre la casa de David, y todo a manos de su hijo Absalón, pero la razón era muy diferente a la que Simei había pronunciado. La propia conciencia de David le decía cuál era exactamente ese error que había tenido, y claro, era que había pecado al tomar una mujer que no era su esposa y que había matado al esposo. En el capítulo 12, versículos 10 y 12, vimos la sentencia divina, que vendrían castigos sobre la casa de David. Y David sabía que merecía este castigo y se maravillaba de la bondad y de la misericordia de Dios, porque estos habían demorado bastante tiempo. Pero también, como conocía la bondad y la misericordia de Dios, pues apelaba a su justicia. Y David no se desesperó, no se desesperó en recibir una respuesta de Dios. Él regresaría a casa, regresaría a Jerusalén, regresaría al trono cuando Dios lo permitiera. Y en medio de todo este acontecimiento de Simei, todo este acto que hace, de arrojar piedras, echarle polvo, maldecirlo, gritarle, aparece una persona, Abisai, sobrino de David, hijo de su hermana. Y Abisai tiene el deseo de defender al rey David. Versículos 9 al 14. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados y descansaron ahí. Bien, para Abisai, el hombre que maldecía a David era un ser sumamente despreciable. Incluso lo mencionan como un perro muerto. Cruelmente se estaba aprovechando de la desgracia de David, y Abisai cree que esa persona no merece vivir. David todavía era el rey y no podía permitirse que un súbdito se expresara así del rey. Podemos imaginarnos esa angustia, ese dolor que puede estar experimentando David mientras camina, muy probablemente de noche, por el desierto. Si es en el día, te imaginas con el calor del desierto, aventando piedras, polvo, qué incómodo. Y no es algo agradable. Que Absalón, su propia sangre, su propia carne, se volviera contra su padre y procurara quitarle la vida, pues es algo muy difícil de comprender. Pero no era así con el caso de Simei. Simei pertenecía a la familia de Saúl y podría albergar algún resentimiento cuando David subió al trono. Habría sido mucho más fácil decir a Simei que ya se había excedido y decirle: oye, ya dijiste lo que tenías que decir, te puedes retirar. Pero David estaba dispuesto a aceptar lo que Dios había decretado. David había pecado gravemente y con su pecado había dado oportunidad a muchos para justificar sus faltas. Si el rey hizo eso, pues yo con mayor razón tengo el derecho, entre comillas, de hacer lo que yo quiera. Cuando el Señor lo reprendió y le mostró su pecado, pues David se mostró humilde y generoso y sumiso a la voluntad de Dios. Así que vemos el carácter de David, un carácter noble. David sabía que el Señor es un Dios de gran compasión y misericordia, y aunque sufría esta humillación que le infligía uno de sus súbditos, se consolaba con el pensamiento de que Dios lo veía todo
y que entendía todo, y que a su debido tiempo Dios lo recompensaría, que Dios le iba a dar una bendición especial. De esta manera David y todo el pueblo que lo acompañaron llegaron junto al río Jordán y ahí descansaron. Mientras tanto, Absalón entró en Jerusalén. Segunda parte, Absalón entra en Jerusalén, versículos 15 al 23. En los primeros versículos del 15 al 18 vamos a encontrar a Usai Arquita. Y ya recordemos que este hombre fue el que David envió para frustrar los consejos de Ahitofel. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai: ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón: No, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Al huir David de Jerusalén, Absalón tuvo libre acceso a la ciudad. Las cosas se estaban presentando mejor de lo que Absalón esperaba. Tal vez sus primeros planes eran establecer un reino o un centro de mando en Hebrón. Pero cuando David sale de Jerusalén, entonces nada le impedía ocupar la ciudad. Usai era conocido como un gran amigo de David. Ciertamente era extraño que Usai hubiera abandonado a su amigo. Y Absalón daba por sentado que David retendría su influencia y autoridad sobre muchas personas, y ciertamente sobre un seguidor tan fiel como lo era Usai. Que Usai también abandonara a David era algo demasiado bueno para ser cierto. Y Absalón quedó profundamente halagado. Y sin duda se sintió más seguro que nunca del éxito de su causa. Las palabras de Usai implican que era leal a algo más elevado que un mero individuo. Él dice que era primero fiel a Dios, a quien Dios escogiera y al que el pueblo escogiera. Si Dios hubiera elegido a Absalón para que fuese rey, entonces debería estar a su servicio. Y Absalón, que estaba segurísimo que él era el elegido, pues quedó contento con esta respuesta. Ahora va a entrar en escena Ahitofel. Ahitofel con sus consejos. ¿Cuál es este consejo? Versículos 20 al 23. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel comprendía que el éxito de la rebelión de Absalón de ninguna manera estaba todavía asegurada. Él no se creía todo esto de que Usai estaba con él y que estaban los sacerdotes y que la ciudad había sido abandonada por David. Él no había caído en la trampa. ¿Por qué? Porque muchos del pueblo no habían olvidado a David. La condición de David no era una condición desesperada. David todavía tenía generales y un ejército experimentado. Si Absalón, por alguna razón, perdía esta batalla y David lograba recuperar el reino, el rey estaba dispuesto a perdonar a Absalón, y es que muchos ya lo sabían. David había perdonado a Absalón por matar a su hermano. Ahora, por esta rebelión, David lo tomaría como un capricho y lo iba a perdonar. Pero ese espíritu conciliador entre padre e hijo era muy bueno para Absalón, pero no para todos sus principales seguidores, y entre ellos Ahitofel. En tal caso, David culparía a Ahitofel. Él sería el mayor culpable y obviamente tendría el mayor castigo. Por lo tanto, su primera preocupación fue colocar a Absalón en una situación tal que su padre no lo pudiera perdonar, que no pudiera haber una reconciliación. A la vista de todo Israel, Absalón debía de tomar a las concubinas de su padre, según la costumbre de las naciones orientales, declarando así que había sucedido al trono de su padre. Y es que cuando un rey tomaba el trono, también todo el harem del antiguo rey pasaba al nuevo rey. De esta manera, Ahitofel aseguró que si perdían, pues tanto Absalón como todos sus seguidores tendrían el mismo castigo. Recordemos que Natán, el profeta, cuando encaró a David con su pecado, con el pecado de adulterio, dio una sentencia que Dios había dado.
2 Samuel 12, 11 y 12. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El profeta Natán había predicho la naturaleza pública del castigo del crimen secreto de David, y el cumplimiento concordó con sus palabras. Un profeta de Dios había hecho esta predicción, pero no debe pensarse que Dios era responsable de este crimen. Las predicciones de Dios no son necesariamente sus decretos. Debido al pecado de David, Dios no empleó su poder para impedir las malas consecuencias. Y es que en la Biblia, cada vez que Dios permite que algo pase, es como si Dios lo decretara o lo ordenara. Pero simplemente Dios no está interviniendo. Dios deja que la historia siga su curso. Y esto fue lo que pasó en la familia de David. Es por eso que cuando le dice, tu prójimo tomará tus mujeres, es que Dios no iba a impedirlo, que Dios había retirado esa protección a la vida de David y a la vida de su familia. Puede ser que Ahitofel, por ser el abuelo de Betsabé, albergara el deseo de obligar a David que bebiera la misma amarga copa que había obligado a otros a beber. Y Ahitofel había sido el consejero principal de David antes de convertirse en el principal consejero de Absalón. Había disfrutado de una alta estima por su sabiduría, pero al poner a un lado la conciencia, comenzó a recurrir a cualquier medio para lograr sus fines. Y es que como consejero de Absalón fue un consejero muy astuto y muy sutil. Estaba dispuesto a emplear cualquier recurso para que se cumpliera lo que él creía que era mejor. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Termino. Aplicación. David se encuentra fuera de casa, fuera del trono, fuera de la ciudad, lejos del arca. Es perseguido por su hijo. Es perseguido y ha tomado el camino hacia el desierto. Es el momento más difícil de su etapa como rey. Y David toma la decisión de descansar en Dios. Y esto lo escribe en el Salmo 3. El Salmo 3 nos permite mirar el corazón de David mientras todos estos eventos ocurrían. Es interesante que las oraciones de David se volvieron instrucción para el pueblo, ¿no? Porque fueron parte de la Torá, y Torá significa instrucción. Y es que el libro de los Salmos es un libro de cantos, pero también es un libro de instrucción. No solo los judíos aprecian los salmos, la liturgia cristiana de los primeros siglos eran salmos, incluso el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros no hemos apreciado un salmo? Hemos orado conforme a ese salmo. Lo leemos y decimos, yo me siento exactamente así como lo escribió el salmista. No podría expresarlo de otra manera. No podría haberlo dicho mejor. Los salmos nos enseñan a confiar en Dios, a pesar de las circunstancias difíciles, como en el caso de David. Salmo 3, y al principio del Salmo 3 hay una pequeña nota. Y la nota dice, oración matutina de confianza en Dios. Y abajo, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Así que estamos en este momento. David ha llegado al río Jordán a descansar. Pero no solo descansar físicamente, sino a poner su confianza en Dios. Y Absalón entrado en Jerusalén. Sin embargo, David, ante toda esta situación, decide descansar en Dios. Decide poner su confianza en Dios. Y podemos dividir este salmo en 3 partes. Parte 1, David presenta su conflicto ante Dios. Parte 2, David muestra su confianza en Dios. Y parte 3, David anticipa la salvación de Dios. Vamos a ver la primera parte del salmo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Cómo comienza David? Comienza con un sentido de urgencia. Y es que David no hace una introducción a su oración, sino que va directo al punto, porque sabe que Dios es su pronto auxilio en la tribulación. David, como un hijo que busca refugio en su padre, así David inicia. Padre, sálvame, ayúdame. Pide ayuda al Padre Celestial. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Y no solo los de su casa, sino ya también parte del pueblo se ha unido a Absalón. Muchos son los que se levantan contra mí. Versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y es que muchos decían que no había salvación para David. De hecho, Simeí dijo algo muy similar. Simeí le dijo, es por todo lo que no hiciste a la casa de Saúl. Te lo mereces. Todo esto es por tus pecados. Y el corazón de David se encuentra en una gran angustia. Pero en medio de esa angustia, David pone su confianza en Dios. Parte 2, David muestra su confianza en Dios. Vamos a leer versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La confianza que podemos tener en Dios proviene de saber quién es Él.
quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho con nosotros. Dios se había revelado en muchas maneras con David. Se había revelado en él cuando él era un pastor de ovejas, cuando estaba en el palacio del rey y cuando estaba en el desierto huyendo. Pero David no dependía de las circunstancias, David no dependía de sus posesiones o de sus títulos o los reconocimientos militares. La gloria de David estaba en Dios. Dios era su gloria, Dios era su identidad, Dios era su seguridad. ¿De dónde proviene nuestra identidad? ¿Qué te define? Tus posesiones, tus amistades, tus logros, tu trabajo, tu talento. Todo esto sin Dios es vanagloria. Es una gloria pasajera. Nuestra verdadera identidad debe estar en Cristo y eso no se desvanece. Eso perdura para siempre. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. David recuerda que Dios está al control. Absalón había tomado el trono de su padre. David no tiene acceso al trono. Aunque Absalón está sentado en el trono, realmente no es Absalón quien tiene el control, es Dios. Y es por eso que David va a anticipar la salvación de Dios. Versículos del 5 al 8. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Lo más peligroso que podía hacer David y todo el grupo que le acompañara era detenerse para descansar, porque el ejército de Absalón los podía alcanzar, podían juntarse, llegar rápidamente a su posición y eliminarlos. ¿Por qué David puede llegar al río Jordán y descansar? David puede dormir tranquilo en noches de tormenta porque Dios es quien le sustenta. ¿Te has dado cuenta que cuando duermes no tienes el control de nada? No tenemos el control de nada de lo que pasa, pero es que Dios sustenta nuestras vidas mientras dormimos. Por eso es importante agradecer a Dios cada vez que despertamos. Gracias Dios por un día más de vida. Y qué forma tan bonita de expresar nuestra esperanza que tenemos en Dios. Porque con este verso David está anticipando la victoria, pero la victoria final. ¿Por qué? Porque la muerte es comparada con el sueño. Algún día nos acostaremos y moriremos, pero también con nuestra fe que tenemos en Cristo, despertaremos. Despertaremos en esa segunda venida. ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? No, porque es Dios quien nos sustenta. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David menciona una victoria total y lo expresa en tiempo pasado, aunque todavía esto no ha pasado. Y eso es lo que más me sorprende de este salmo. David sigue huyendo de sus enemigos, pero recuerda quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él. Por lo tanto puede confiar. Y cuando dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, tú heriste en el pasado, los dientes de los perversos quebrantaste. No temeré a 10,000, es porque Dios ya lo había hecho en el pasado. Entonces David empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado y lo proyecta hacia el futuro, confiando en que Dios obrará de la misma manera. Al ver lo que Dios ha hecho con su pueblo, a lo largo de la historia me llena de admiración y de confianza en Cristo, en esa confianza que debemos de tener en Él, porque Él está sentado en el trono, Él está al control de todo. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Versículo 8, las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu fidelidad es por las generaciones, porque nos amas, porque si has salvado a estos hombres, a pesar de ser infieles, así también nos has salvado, Señor. No solo nos has salvado, nos has dado una bendita promesa, una bendita esperanza, en la cual podemos confiar. Podemos confiar porque tus promesas son seguras, Señor. Ayúdanos a confiar, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestro espíritu, cambia nuestros deseos, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor. Cámbianos para ser más como tú, Señor. Queremos menos de nosotros mismos, queremos más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.